Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar estudiando este reto de Julio, las emociones. Y la verdad, ya habíamos empezado hace poco, habíamos revisado varios temas, vimos la importancia de estar presentes, de estar monitoreando, es decir, en recuerdo de sí, pero nada más de mi presencia, sino de cuál es mi estado mental, qué estoy pensando, cómo estoy generando mis emociones, y todo el efecto que tienen ellas en las sensaciones, en mi comportamiento, en mis limitaciones, todo lo que pasa con mi mundo emocional. Tenemos que ser muy observadores. Imagínense qué cosa tan hermosa tener un control o un adecuado manejo de nuestras emociones cada vez mayor. Todo esto gracias a qué? A que nos permitimos ponernos a estudiar el tema, tan sencillo como eso. No se trata de inventar el hilo negro, hay mucha información muy valiosa, la hemos revisado. Tengo 3 manuales que quiero recomendarles mucho. Que los tenga cada uno, se los voy a dar en cuanto nos reunamos la próxima vez. Pero aquí lo importante es que sepan que existe un paso a paso para llegar al manejo adecuado de sus emociones. Es decir, cultivar la inteligencia emocional. Es como se le llama en la ciencia, la psicología moderna. Le llama así, inteligencia emocional y su nombre lo indica todo, ¿no? Un manejo inteligente de cómo reaccionamos al mundo. Entonces, el día de hoy yo quisiera que viéramos la importancia de saber, por un lado, que todas las emociones que tenemos al nacer, los seres humanos son muy parejitos en ese sentido. Todos los seres humanos nacemos en todas las épocas, en todos los lugares del mundo. No importa cuál es tu situación social o económica, cultural, etcétera, las emociones son idénticas al nacer. Son 6 emociones básicas según los estudiosos de la... Paul Ekman es uno de los gurús de las emociones más famoso. Y este doctor, después de 40 y tantos años de estudiar las emociones, pues explica cuidadosamente qué son y cómo funcionan. Por ejemplo, es uno de los expertos, ¿no? Daniel Goleman, muchos autores muy estudiosos de este tema particular. Y me parece genial porque es nuclear en la experiencia humana. Es lo más importante, diría yo. Está en el núcleo de la calidad de tu vida, el mundo de tus emociones. No es cualquier temita. No se trata de cosas secundarias, porque realmente si exploras qué es el éxito en la vida, pues es emocional. No es profesional, no es económico, no es social, no es... O sea, el éxito verdadero, para que tú digas estoy pleno, es emocional. Entonces tienes que trabajarte y trabajarte emocionalmente. Es decir, y claro que vas a hacer mucho por tu salud física y por tu salud mental, tu trabajo tiene que ser integral, pero el tema emocional tienes que entender de una vez por todas y para siempre que es lo más importante, nuclear en la experiencia humana. Entonces te digo, directamente relacionado con tu calidad de vida. Por esto, quiero sugerirles que revisemos las 6 emociones básicas. Primero que nada, mencionarlas, ¿no? Es la alegría, la tristeza, el miedo, la repulsión, la ira y la sorpresa. Entonces, fíjense que cada una de ellas está ahí para algo bueno, para algo positivo. Por eso están ahí. Las emociones básicas son útiles para protegerte, para cuidarte, para darte mensajes valiosos. Pero cuando son las básicas, ya hemos platicado de lo nefasto que es cuando el ego, la mente inquieta, deforma una emoción básica como la tristeza, que es natural, es muy común, es perfectamente aceptable sentir tristeza ante determinados momentos y no tienes por qué pelearte con ella, simplemente la observas, la vives, la experimentas, escuchas su mensaje, etcétera. Y la trasciendes. En otras palabras, dejas pasar la tristeza frente a ti, pero no dejas que se anide en tu corazón por ningún motivo. Porque cuando la tristeza se hace crónica y profunda, entonces se puede llegar a hablar de depresión, la cual también tiene niveles, de niveles terriblemente no solo profundos, sino crónicos. Entonces, podríamos decir que la depresión es el cáncer en el mundo de las emociones. Yo los invito a pensar en la importancia que tiene que comprendas una por una de estas emociones y que las explores con máxima minuciosidad.
que profundices en cada una de ellas, porque cuando tú estudies la tristeza, la alegría, el miedo, etcétera, vas a poder entender tus alegrías, tus miedos, tus tristes, pero también las de los demás. Y vas a poder aprender más y ayudar más. Es decir, tener más claridad interna también en el terreno de lo emocional. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a estudiar una por una las 6 emociones básicas. Y cada quien va a empezar a estudiarlas en sí mismo, en su pasado, frecuente, reciente, actual o antiguo. De la infancia puede ser que traigas arrastrando una tristeza, no lo sé. O puede ser que hayas vivido una tristeza fuerte, reciente, etcétera. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo la procesas? ¿Cómo la vives? Y empezar a concientizarla. No se trata de quitarle lo divertido a la vida, no se trata de entristecernos, se trata de estudiar la tristeza y aprender cómo funciona. Porque como les dije hace unos días, en una de las clases pasadas, tú eres el causante de tus emociones, tú las causas. Entonces tienes que entender cómo las causas y para qué sirven, si es que sirven para algo, y si no sirven en un momento determinado ya, entonces dejarlas. Empezar a manejarlas. Imagínate qué fantástica habilidad aprender a manejar tus emociones de la manera más creativa, propositiva y benéfica para ti y para todos los que te rodeen. Entonces es un arte que yo creo que vale mucho la pena. Y te decía, podremos hablar de mucho, por ejemplo, de la alegría, pero pues yo creo que es una de las emociones que no requieren mayor explicación. Todos la idolatramos, quisiéramos tenerla todo el tiempo. Sabemos lo lindo que es el efecto fisiológico de la alegría, cómo nos activa físicamente, cómo nos enciende la mirada, cómo nos facilita el movimiento y el actuar en la vida. Todo se nos hace más fácil y más bello cuando hay alegría en nuestro corazón. Sin embargo, la tristeza no es una falta de alegría nada más, sino es una emoción muy específica. Y es mucho más importante que estudies a la tristeza, porque la alegría es como el éxito, no te va a dejar tanta enseñanza y la tristeza sí. Y además, digo, todos hemos vivido momentos de tristeza, hay gente que se queda ahí y la convierte, por ejemplo, en melancolía, que es una especie de, convierto mi tristeza en un gatito y lo estoy acariciando y acariciando porque me encariño. Es el placer de la tristeza, le dicen algunos, a la melancolía. Bueno, aquí lo importante que te quiero transmitir es que observes los niveles, la escala de los niveles de emoción. O sea, puedes hablar de tristeza, pero si es uno, no es lo mismo que 3 o 5 o 7 o 9 o 10. Entonces, percibir esto en ti y en los demás es un ejercicio muy interesante. Ver cuánta tristeza hay a tu alrededor, aprender a leerla. Y luego la gente es experta en fingir que no está triste, pero hay miles de detalles por los que se puede uno dar cuenta. Las emociones en general se ven en la cara, se pueden ver fácilmente, se pueden ver en los gestos, se pueden ver en muchos detalles. Pero aquí lo interesante es que tú aprendas una por una de las básicas, porque todas las demás van a ser combinaciones o hijas de estas principales. Entonces, ojalá y te des cuenta del valor enorme que tiene que trabajes tu tristeza. Que te des cuenta cuando te sientes triste, por ejemplo, inmediatamente, que te des cuenta de que estás triste por algo que estás pensando. A fuerza, no hay manera. Digo, claro, hay un agotamiento fisiológico, por ejemplo, una especie de tristeza que viene después de algunos actos fisiológicos, ¿no? Como, por ejemplo, la depresión postparto, la hipoglicemia, el hipotiroidismo, bueno, enfermedades diversas que cansan a la persona y entonces su emocionalidad se deprime un poco, un tiempo, pero razones biológicas. Entonces ya lo que damos que son estados de ánimo. Pero en cuanto a las emociones, las produces con tu pensamiento. Entonces, si te detectas triste, si recuerdas alguna tristeza de tu vida, si estás explorando el mundo de la tristeza, y sobre todo también los que van a hacer la ceremonia, vale la pena que hagan esto antes, para que no tengan ningún contratiempo con esa señora tristeza. Que la vean como un mensajero extraordinario que puede ser bien utilizada, una fuente de sabiduría, una maestra muy valiosa. Entonces,
No menosprecien a la tristeza, no se peleen con la tristeza, tampoco la inviten a anidar en su corazón, les repito, pero sí compréndanla. Comprendan cómo es que uno mismo fabrica sus tristezas. Eso es maravilloso. Cuando llegas a entender eso, dices, qué peso tan gigantesco me quité para siempre, porque no me vuelvo a entristecer de manera importante, profunda o crónica, ni de broma. Desde luego voy a experimentar tristezas, pero ya no me pegan en el núcleo, ni me tumban, y si me tumbaran, me levanto. O sea, tengo las estrategias para irme volviendo más hábil emocionalmente. Entonces, de eso se trata, de que ustedes se apliquen a la tarea de explorar una por una esas tristezas. Esas tristezas y vayan tomando nota. Mi tristeza, mi, mi, mi tal cosa que descubrí, porque además ahí vamos a ir haciendo un análisis de cómo funciona. Si yo descubro que ando tristón, pero por tal razón, entonces voy a explorar eso. ¿Cómo es que le estoy dando tanto poder a una persona, a un hecho, a una circunstancia? Ya les decía también de no hay días tristes, no hay días, habrá días grises, habrá días lluviosos, nublados, pero no hay días tristes, hay personas tristes. Entonces, tampoco hay días alegres, son las personas las que sienten las emociones. Entonces, no echemos la culpa al tráfico o al clima o a las circunstancias políticas, económicas o sociales, sino a nuestro uso inteligente, sabio, conocedor de nuestra mente. Si te dedicas a estudiar a tu mente, la vas a comprender. Y vamos a explorar primero la tristeza, pero vamos a pasar por las 6 emociones y entonces te vas a dar cuenta de lo valioso que es eso. Seguimos con la tristeza. Y no se trata de entristecerse, se trata de entenderla, insisto. Y entonces observa cómo se baja la pila, la energía de la persona, con el objeto de que interiorice. Fíjense cómo físicamente se baja la energía, emocionalmente también, como que hace que la mente empiece a tratar de entender o procesar algo. Cuando está bien manejada, les repito, es maravillosa. Esa es su utilidad. Esa es la utilidad de la tristeza. Que tú físicamente te detengas en tu prisa interna y en voy a hacer y voy a hacer y voy a meterme a explorar mi mundo interno. Segundo, emocionalmente también te detiene para que no andes enganchándote en mil cosas y te centre en el problema. Nótenlo, ese es el objetivo de la tristeza. Malo que se anide. Entonces, eviten a toda costa que se vuelva crónica. Pero explórala y bien entendida podrás superarse fácilmente en muchas circunstancias que yo he vivido y he visto vivir a muchísima gente, cómo supera sus tristezas de una manera mágica cuando las comprende. ¿Y cómo las comprendes? Observándolas, entendiendo su mecanismo, cómo es que tú la produces. ¿Y cómo la produces? Vamos a verlo ahorita mismo. Es pensando, pero esos pensamientos no son al azar. Tus pensamientos derivan de tus creencias. Entonces, ya les he explicado, por ejemplo, el que cree en el alma gemela, el día que está frente a esa persona que considera su alma gemela, y esa alma gemela se quiere ir de su vida, siente que se le parte la mitad el alma. Y esto es por su creencia, no es por la realidad que está viviendo. No son los hechos, sino su significado, lo que determina la calidad de nuestras vidas. Entonces, recuerden esa frase para que puedan entender que los hechos pueden ir y venir, pero la gran responsabilidad que tenemos para manejar nuestras emociones son los significados que generemos de cada cosa que vivimos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué significa yo para mí? ¿Qué significas tú para ti? O sea, eres una persona poco valiosa, no te mereces, estás feo, estás chico, estás grande, estás viejo, estás gordo, estás lo que quieras pensar. Esos pensamientos son los que generan tus emociones sobre ti y sobre lo que piensas o veas a tu alrededor. Entonces, noten ustedes cómo ahí va a aparecer el control total del manejo de tus emociones, empezando a generar cada vez más significados más elevados de todo y de todos. Y esto va a tener una repercusión inmediata en tu sentir. Te vas a sentir físicamente
con muchísimo más energía, porque es indudablemente las emociones negativas, el agujero en la bolsa que todo el mundo trae y se sale la energía personal. Es la principal fuga de energía personal. Entonces, si logramos empezar a explorar con toda conciencia, lucidez, claridad y penetramos en el mecanismo, vamos entendiendo cómo es que lo producimos. Tus juicios, tus opiniones, tus interpretaciones, todo lo que piensas de las personas, de los hechos y de las cosas, las circunstancias, eso es lo que va a crear tu calidad de vida. Entonces imagínate, ya tienes una gran luz ahí para trabajar, porque si estabas pensando que no, que mi papá, no, que mi mamá, no, que me hubiera gustado que mis hermanos o mis hijos o lo que quieras, siempre comparando, eh, no aceptando la realidad como es, peleando con eso, entonces generas emociones que luego rebasan las capacidades de los demás, ¿no? Tenemos expectativas muy altas de los demás y resulta con que no estamos a gusto por eso, pero fueron nuestras expectativas y no los demás los que generaron ese estado interno desagradable, ¿no? Entonces, explora tu mundo interno, pero concéntrate esta semana en la tristeza, no como experiencia, sino como material de estudio. Estúdiala con toda la objetividad que puedas, porque va a llegar un momento en el que cuando llegues a sentir una tristeza, ni remotamente te vas a pelear con ella. Vas a aceptarla, vas a observarla, vas a escuchar su mensaje y solita se va. Solita, cuando tú estés sanándola, cuando estés resolviéndola, procesándola. De eso vamos a tratar este mes de julio. ¿Ok? Les deseo mucha suerte, un trabajo impecable, distancia crítica, por favor, nada de entristecerse por estar estudiando sus tristezas. Háganlo con mucho entusiasmo. Les vale la pena, ¿eh? Que estén muy bien.